Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a seguir platicando acerca de nuestro análisis en la Nueva España, pero ya acercándonos un poquito más a finales del siglo XVIII y ya empezando también un poquito el XIX, es decir, 1700, 1800, donde ya las situaciones en cuanto a estructura política, social y económica de la Nueva España ya no van a ser tan buenos. En la última actividad ustedes tuvieron que hacer una carta donde prácticamente tenían que describir todas las cosas bonitas y el momento más álgido y más de mayor auge, es decir, de mayor riqueza y de mayor equilibrio que existía en la Nueva España. El día de hoy vamos a platicar de las situaciones tanto internas como externas, es decir, directamente desde España y que van a suceder también en la Nueva España, que van a provocar cada vez más la inestabilidad, la molestia, que nos va a dar como resultado el inicio de un movimiento que en un principio buscaba la autonomía y que con larga y ya basado en todo el movimiento buscará y encontrará la independencia del territorio. Comencemos entonces. Primer punto: las tensiones sociales dentro de las ciudades. Recordemos que la sociedad novohispana estaba dividida por castas y que todas estas castas tenían obviamente cada una su función dentro de la sociedad. La sociedad novohispana era una sociedad sumamente discriminatoria, en la cual entre una casta más cercana a lo indígena y a los de afrodescendientes, es decir, a las personas de raza negra que venían directamente desde África, y las mezclas que se daban entre ellos, pues peor te iba. Eran solamente pocos trabajos a los cuales podías acceder. Llegó un momento en el que todos vivían dentro de las ciudades y se armaba totalmente un caos. La discriminación social era sumamente fuerte. La ciudad se hacía cada vez, o la sociedad se hacía cada vez más polarizada. Los ricos y españoles eran sumamente ricos y muy españoles, y los demás eran sumamente pobres, y cada vez les iba peor por las castas a las cuales estaban. Empiezan a haber obviamente muchos problemas, mucha vagancia, muchos cholos novohispanos y también indígenas y personas afrodescendientes que traen consigo muchos problemas dentro de la sociedad. Tanto la desigualdad como la delincuencia como la inseguridad ya era parte de las sociedades, de las ciudades novohispanas. Ya no era como aquellas ciudades bonitas que en un principio estaban y que caracterizaban a la Nueva España. Ya no eran así. Ya cada vez había más problemas que se le salían de control, obviamente, tanto al virrey como a la corona española. Siguiente punto: los conflictos rurales. Obviamente en el campo la sociedad las situaciones no variaban mucho. Nos recordemos, en lo rural nos vamos a encontrar prácticamente a todas las haciendas. Las haciendas eran donde se producía absolutamente todo dentro de la Nueva España. Era la unidad económica y comercial más importante. Todo salía de ahí, tanto las minas. Alrededor de una mina había obviamente una hacienda, los cultivos, los animales, los pocos obrajes que se encontraban en aquella época. Todo salía dentro de estas haciendas, y la situación con las haciendas y con los campesinos y los indígenas, las castas que se encontraban por ahí, no eran obviamente nada buenos. No, todavía los indígenas eran sumamente esclavizados dentro de las haciendas, no tenían buenos salarios, a pesar de que ya se existía como esta figura de los peones y los trabajadores en las haciendas, pues no hacía como mayor diferencia. Todavía muchos campesinos, muchos indígenas eran totalmente vulnerables dentro de esta situación. Los españoles se seguían aprovechando de ellos. El caso también obviamente de los afrodescendientes, que prácticamente los ponían a los peores trabajos, a los más pesados, porque también eran los que resistían su físico un poco más. Entonces, en base
pasa eso eran obviamente esclavizados todavía, o ya prácticamente para 1800 los indígenas todavía trabajaban de sol a sol, desde que sale el sol hasta que se oculta, inclusive horas más, prácticamente desnudos, todavía con su taparrabos, sin zapatos, porque no les alcanzaba absolutamente para nada, no para nada, solamente lo básico, un poco de maíz para poder alimentarse ellos y su familia, y era todo. También las situaciones con los campesinos radicalizaban en que los que vivían obviamente fuera de las haciendas y que intentaban vender su trabajo con sus parcelitas, pues no les iba nada bien. Los productos que les vendían a los hacendados se los pagaban sumamente baratos, aprovechaban totalmente de ellos y no les daban otra opción, lo tenían que vender ahí, porque si no se lo vendían a ellos, a nadie más se lo podían vender. Y los productos elaborados que tenían también que comprar dentro de las haciendas, pues se los vendían sumamente altos, es decir, aprovechándose también de la necesidad y de la supremacía que tenían algunos de estos españoles frente a estas castas y frente a los indígenas. Las ideas ilustradas, causa externa. La Ilustración, recordemos sus cursos anteriores un poquitito y las clases anteriores también donde lo mencionamos. La Ilustración fue este movimiento principalmente filosófico en la parte de Europa, principalmente en Francia, que es donde se va a dar este mayor auge, el cual hablaba de la razón encima de la creencia, no, la razón antes que la fe, la razón, el humano frente a todo. Una de las ideas principales de la Ilustración era justamente la parte de la autonomía y la parte de la libertad. Esto obviamente estaba totalmente en contra de las colonias. Muchos de los criollos que se encontraban en la Nueva España eran a los que les llegan todas estas ideas ilustradas, no van a ser los ilustrados en ese aspecto. Incluso durante mucho tiempo la corona española prohibió los libros de la Ilustración mediante la Inquisición. Sin embargo, era muy sencillo engañarlos, no traían su librito y era, ¿está leyendo ideas ilustradas? No, ¿de qué es su librito? De la vida de Santa Teresita, pero en realidad adentro pues era la portada de Santa Teresita, pero adentro sí eran las ideas ilustradas. Los criollos entonces son a los que les llegan todas estas ideas, porque son obviamente los que saben leer, son los que tienen la capacidad y la preparación para poder leer tanto en inglés como en francés, y los que tienen también los contactos y el dinerito para comprar esos libros directamente desde Europa. De esa forma entonces comienzan a tener estas ideas ilustradas, nuestras ideas sobre la libertad, estas ideas sobre la autonomía, sobre los territorios que tenían que ser autónomos e independientes, cada quien su gobierno, que son ideas básicas también de la Ilustración con Montesquieu, ¿no? Los estados libres, la democracia, el voto, la diferencia o la división, del Estado en tres grandes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso nos viene desde la Ilustración, y eso obviamente va a ser lo que van a empezar a tener en mente principalmente estos criollos, que son a los que les van a llegar todas estas ideas, y que poco a poco eso los hace obviamente ver el mundo distinto. Eso es lo que hace la Ilustración. Era como una manera de abrir los ojos, de quitarse esa venda y de razonar y ver el mundo de una manera distinta. Era justo lo que comenzaban a hacer los criollos. Las reformas borbónicas, recordemos, las reformas borbónicas fueron estas medidas en las cuales la corona española lo que hacía era controlar de más a sus colonias, a sus territorios coloniales, en este caso la Nueva España, en todo. No le importaba que las riquezas se quedaran en el territorio novohispano, sino que esas riquezas se reflejaran directamente en riquezas hacia la corona española. Esto obviamente trae muchísimo malestar, muchísimo desequilibrio dentro de los territorios novohispanos, pero el malestar constante en los criollos, ¿no? Que son personas que ya comienzan a enojarse porque ya ven el mundo distinto con todas estas ideas ilustradas, y trae demasiado malestar tanto para algunos españoles, porque esas reformas borbónicas le daban la prioridad y le daban obviamente los beneficios ya no a los criollos, sino solamente a los españoles peninsulares. Recordemos, los criollos son hijos españoles, pero nacidos en la Nueva España, y los españoles peninsulares son los que venían en barquito directo de España.
Había una diferencia incluso entre eso, ¿no? Los criollos eran vistos totalmente distintos y estas reformas borbónicas son a los que principalmente llega a afectar a toda la parte de los criollos. Causa externa directamente en España y te afecta a la Nueva España también, la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años, recordemos, fue este conflicto principalmente entre Inglaterra y Francia, que empezaron a pelearse principalmente por sus territorios coloniales, por las 13 colonias y por los territorios que tenía Francia. Sin embargo, España, que era en aquel momento rival de Inglaterra, decide meterse. Nadie le invita, se mete solita, apoyando obviamente a Francia, intentando debilitar de manera indirecta a su enemigo. Como los pleitos se dieron en esta Guerra de los 7 años en alta mar y en los territorios principalmente coloniales, pues es la Nueva España la que va a prácticamente a solventar y a pagar la guerra que España se metió. No es la Nueva España con el ejército el que tiene que enfrentarse a los ingleses, son los que obviamente le están pagando también incluso le están dando dinerito de apoyo a Francia. Y llega un momento obviamente en el que la Nueva España se va a ver sumamente afectada a nivel económico. Termina la guerra, al final logra triunfar y llegan a un acuerdo Francia e Inglaterra. Sin embargo, la que termina peor es España, y España queda muy mal, la Nueva España queda muy mal también, y ni siquiera las gracias le va a dar España a la Nueva España, absolutamente nada. Y como resultado también a eso surgen las reformas borbónicas, les quita recursos, los obliga a entrar en una guerra, hacen la guerra obviamente ellos en nombre de España, y aparte tienen que solventar todas estas situaciones que desarrollan las reformas borbónicas, y ni un gracias por parte de la corona española. Aumenta obviamente el malestar de la población novohispana en contra de la corona española. Causa externa: la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias, recordemos, es el nombre que va a tener el territorio colonial en lo que hoy es Estados Unidos, que era prácticamente toda la costa, primero antes de que se extendieran. Las 13 colonias eran el ejemplo perfecto para todas las colonias europeas en aquel momento de cómo un territorio colonial pudo independizarse de su metrópoli, en este caso Inglaterra, y sobrevivir. Las 13 colonias eran el ejemplo perfecto, ya en ese momento Estados Unidos, de cómo se podía vivir sin la metrópoli, de cómo la colonia solita se podía independizar y vivir por sí misma, con sus recursos. Era el ejemplo perfecto, por eso también son una causa muy importante de lo que sucedía. Siguiente punto, externo también, la invasión francesa a España. Este va a ser importantísimo, porque España para 1908 va a comenzar con problemas sumamente complicados. Recordemos que la Guerra de Independencia comienza para 1810. 2 años antes España estaba en complicaciones políticas terribles. Recordemos un poquitito. Termina la Revolución Francesa para finales de 1790 y tantos. Se instaura el directorio y después el canciller Napoleón, y después se convierte en emperador para 1803. Y decide, después de autoproclamarse emperador, empezar a conquistar toda Europa. Dentro de ese conquistar toda Europa, uno de sus enemigos principales era Inglaterra. Inglaterra era la única que lo podía frenar, inclusive va a ser quien va a terminar con Napoleón junto con los demás ejércitos europeos. Lo que quiere entonces Napoleón es obviamente conquistar el mundo, pero primero debilitar a Inglaterra. Inglaterra tiene un amiguito muy importante que es Portugal. Portugal era prácticamente el que le llevaba y le traía los chismes y las alianzas a Inglaterra. Recordemos que Inglaterra es flota porque es una isla. Quien está pegadita a Europa en este aspecto pues es Portugal. Portugal entonces era la aliada principal de Inglaterra. Primero Francia lo que hace Napoleón es que le hace un bloqueo comercial a Inglaterra. Nadie te va a comprar, nadie te va a vender y tus barquitos no van a llegar a mis costas. Ni a las de mis amigos, ni a las costas de los países que ya invadí y me quedé. De esa forma entonces quien le queda para seguir
teniendo esa transacción comercial de manera indirecta sin que le afecte el bloqueo francés es Portugal. Portugal, recordemos, y aquí mi mapa perfecto de Europa se ve, esto es España. Esto es España, ¿no? Más o menos. Portugal es este gusanito, aquí. Portugal es este gusanito que le quita prácticamente todas sus costas a España. ¿No? Esto que está acá arribita, ¿ya? Aquí. Esto más o menos es Francia. Inglaterra flota acá en una isla y luego ya para acá ya se encuentra América. Pero eso es España. Eso es lo que ocupamos, no se preocupen por la geografía. Portugal es ese gusanito que le quita costas. Entonces a Napoleón se le ocurre que la única manera de debilitar a Inglaterra es obviamente debilitando a Portugal. La única forma en la que Portugal no se dé cuenta, Inglaterra obviamente menos para que no ataque a Napoleón, es cruzar por España. Así como sorpresa, cruzas España, llegas a Portugal, atacas Portugal, pum, debilitas a Inglaterra. Esa es la idea de Napoleón. Para 1808, que inicia como este plan, España estaba políticamente muy mal. No, ya las políticas, las reformas borbónicas estaban a todo lo que da en la Nueva España, no tenía las riquezas que tanto quería por parte de sus colonias, todavía no se alcanzaban a recuperar lo suficiente para darles aquellas ganancias que tanto ansiaba, entonces todavía España tenía muchos problemas. Aparte de eso, en aquel momento el rey Carlos IV quiere seguir siendo rey. Su hijo Fernando VII quería quedarse con el trono. La reina estaba a favor de su hijo. Existía también como el primer ministro, que es algo así como el que también se encarga de las situaciones políticas, pero obviamente obedeciendo al rey, que era un sujeto llamado Godoy, que también quiere quedarse con el poder. En España entonces todos quieren el poder. Fernando VII quiere que su padre abdique a favor de él, su mamá también, sin embargo también le daba mucho poder a Godoy. Godoy también hace lo que daba la gana y el rey hace lo que le daba la gana y España era un caos a nivel político. Fernando VII entonces logra hacer con un pequeño intento golpe de estado que su padre le otorgue o abdique a su favor. No abdicar es cuando alguien que está en el poder dice ya no quiero yo seguir con el poder, quédatelo tú. Eso es lo que hace. Justo en ese momento de que estaba el cambio de reyes y que no se sabía ni quién gobernaba España, Napoleón pide permiso a Godoy para que le deje hacer este plan. Déjame cruzar, cruzo España, llego a Portugal y no pasa nada. Y le da la autorización. Sin embargo, Napoleón era sumamente listillo. Cuando Napoleón se da cuenta de que está cruzando España y no hay absolutamente nadie que lo vigile, lo que hace es que va conquistando España a su caminito. Poco a poco, sí voy cruzando, pero dejo tropas, me quedo con esta ciudad, me quedo con esta otra, y cuando llega a Portugal ya tenía prácticamente gran parte de España conquistada. Llega, toma obviamente Portugal por sorpresa, la conquista también, y ya tenía España, pero los reyes ni cuentas habían dado. Decide entonces citarlos a los dos con la intención de mediar un poco la situación entre Carlos IV y Fernando VII. Los llama y les dice, ok, vamos a calmar la situación. Y le dicen, ¿saben qué? Acá hay una cosa, España ya es mía porque ya la invadí. Y así de, no, ¿cómo es posible? Cuando se dan cuenta, sí, ya lo invadió. Entonces Napoleón obliga a que Fernando VII le regrese el poder a Carlos IV, y Carlos IV le otorga el poder, abdica a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y es ahora el rey de España, el hermano de Napoleón. Napoleón, recordemos, tenía como esta dinámica, nos llegaba a un territorio, se lo quedaba y ponía un familiar para que lo gobernara. De esta manera deja a su hermano. Para 1808, España estaba gobernada por un francés, por José Bonaparte. Cuando estas noticias y José I, como se va a llamar en forma de rey español, se dan a conocer en España, obviamente la población dice no, que no, y comienzan a formarse juntas, es decir, la población española, al ver que sus reyes no hacen nada,
empieza a tomar el poder por ellas mismas y el control, y es la misma población española la que se va a enfrentar en contra de Napoleón y la que le va a quitar el poder a José Bonaparte o José I y regresársela a Fernando VII. De esa manera, prácticamente en los años o en la víspera del inicio de la guerra de independencia, España estaba pero en caos total y absolutamente político, porque al final, cuando logran darle el poder nuevamente a Fernando VII acepta que las juntas sigan existiendo, que va a crear una situación democrática, que va a aceptar una constitución, incluso crean una constitución muy bonita que hablaba de una autonomía en las colonias, y él la acepta, pero una vez que toma el trono dice, no, solamente mando yo, no hay constitución. Y ahora empiezan los problemas internos de estas juntas constituyentes, de esta población democrática que había logrado el triunfo sobre Napoleón en España en contra de Fernando VII. Cuando comienza la guerra de independencia, España se encontraba prácticamente en esta guerra interna, por eso la guerra también puede estallar, por eso el movimiento también de independencia tiene este inicio tan fuerte, porque prácticamente España era un caos en ese momento. Siguiente punto importantísimo, el golpe de estado de los peninsulares. Con todo esto que platicamos, la situación obviamente cada vez estaba peor. Los españoles, los peninsulares, es decir, los españoles que venían en barquito, comienzan a ver que España es un caos. Y para 1808, cuando sucedía todo esto en España, lo toman como una oportunidad para encontrar o para buscar la autonomía y hacen un golpe de estado. Es decir, van a intentar quitarle el poder al virrey, sin embargo no ocurre nada, encarcelan a estos peninsulares que son los que llevaban este golpe de estado, no Azcárate y Primo de Verdad, los van a encarcelar y termina ahí, no pasa absolutamente nada, pero es un gran precedente de cómo inclusive los españoles estaban hartos de todas las situaciones de España y que buscaban esta anhelada autonomía. Esto se va a sumar algo importantísimo, que va a ser el criollismo y su anhelo de autonomía. El criollismo va a ser el nombre que se le va a dar cuando los criollos, que ya platicamos que son a los que les afecta todo esto y que van a tener una conciencia un poco más, digamos, fuerte en cuanto a buscar una autonomía y buscar una solución, empiezan a desarrollar un sentimiento de nacionalismo, no comienzan a verse como ellos, los herederos de la Nueva España. ¿A quién le pertenece la Nueva España? A los novohispanos. ¿Quiénes son los novohispanos? Los criollos. Eso es lo que pensaban ellos. ¿Por qué los criollos? Porque son prácticamente los que tienen como esa conjunción perfecta. Son los hijos españoles que conquistaron el territorio antiguo, es decir, los herederos de Moctezuma y de todas las civilizaciones prehispánicas, son ellos y son los españoles nacidos en ese territorio que han heredado después de la guerra de conquista. Los criollos entonces comienzan a tener este sentimiento de pertenencia sobre la Nueva España como un territorio autónomo. ¡Ah, qué bonita la Nueva España! ¡Qué bonitos montes! ¡Qué bonito río nuevo hispano! ¡Qué bonita es la Nueva España! Pero autónoma, independiente de España. Este criollismo y este sentimiento entonces de autonomía empieza a mezclarse con y se encuentra con este anhelo de autonomía, es decir, ellos buscan ser autónomos. Hay una diferencia muy sencilla entre la autonomía y la independencia. Cuando eres autónomo, tomas tus propias decisiones políticas y económicas, pero sigues dependiendo de la corona española. Cuando eres independiente, no. La independencia te marca que ya no tienes nada que ver con la corona española. Lo que ellos buscan es una autonomía, que la Nueva España siga siendo colonia española, no tenemos problemas con el rey, siempre y cuando el rey nos deje a nosotros gobernarnos por nosotros solitos. Seguimos pagando tributos, seguimos pagando impuestos, seguimos siendo colonia española, pero nos gobernamos solitos. Eso es la autonomía. En un principio es lo que van a buscar. Sin embargo, lo que se van a encontrar es con algo mejor, la independencia. La independencia es cuando ya no somos colonia,
ya no tenemos nada que ver con España y somos un territorio independiente, autónomo e independiente, y nada que ver con la corona española. Esa es la diferencia. El criollo entonces, con todo este sentimiento de pertenencia, ese anhelo de autonomía y con todo esto que le causa un conflicto, una ilusión, una manera distinta de ver el mundo y de tener un territorio nuevo, decide entonces tomar las armas y va a surgir el super criollo que va a buscar su autonomía y que va a conseguir su independencia. Está aquí armado porque tiene su espada, porque va a pelear, y tiene su ki porque es súper independentista, que es lo que va a conseguir. Y entonces todo esto más esto nos va a dar el movimiento de independencia. Y así es entonces como va a iniciar toda la situación que nos va a llevar prácticamente 10 años, poquito más, de guerras, de guerrillas, movimientos donde prácticamente el movimiento se va a diluir, pero por fin y por situaciones políticas se va a lograr la independencia del territorio. Terminamos aquí el tema, altamente probable que terminemos también aquí el curso. Recordemos entonces, empezamos un caminito desde las civilizaciones prehispánicas, cómo vivían en los señoríos, cómo estaban establecidas, su cosmovisión, cómo veían el mundo, qué comían, qué vestían, etc. La llegada de los españoles y cómo se va a dar esta guerra, este choque entre los dos mundos, cómo una conquista supera a la otra, una cultura supera a la otra, sin embargo, no la elimina totalmente, deja rasgos los cuales se mezclan y surge el mestizaje cultural, el cual va a ser la identidad prácticamente novohispana y obviamente la que dará el mexicano cuando encuentre su independencia. Vimos cómo la Nueva España entonces se consolida como uno de los territorios más ricos y de las colonias más importantes que le va a dar a España el título de ser una potencia o el país hegemónico durante prácticamente todo siglo XVI, y como poco a poco comienza a decaer al punto de que iniciará ya dentro de sus territorios el movimiento de independencia. Dejamos entonces el curso hasta aquí. Si nos volvemos a ver no hay problema, continuamos ya con Guerra de Independencia, si no, lo paramos aquí, donde estamos a puntito, así, de iniciar todas estas primero juntas de conspiración, la famosísima conspiración de Querétaro, que es donde surge el movimiento independentista por todos estos criollos, y después obviamente lo que conocemos como Guerra de Independencia y la independencia del territorio. Con eso entonces concluimos, chicos, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos cuando nos tengamos que ver, bye bye.